Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente urgencia de discusión inmediata para el proyecto que despachamos recientemente, que modifica la ley número 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua en el sentido que indica. En segundo lugar, se han recibido las siguientes confirmaciones para la sesión del día de hoy. Como autores de la moción que está en el número 1 en tabla, la diputada señora Alejandra Sepúlveda, don Jaime Mulet, que está acá y que va a hacer la presentación, señor presidente, del proyecto, porque no va a poder asistir don Esteban Velázquez, ¿no? También ha confirmado su asistencia por el segundo proyecto en tabla, el señor Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito destinar hasta la primera hora de la sesión a dar inicio a la tramitación del proyecto de ley iniciado moción que modifica la Carta Fundamental para suprimir las delegaciones presidenciales y los cargos de delegado presidencial, tanto regionales como provinciales, boletín número 14.491-07. Se ha invitado al efecto los autores de la moción para la presentación del proyecto. Se procederá solamente hoy día a la presentación de este proyecto que ha liderado el diputado Esteban Velázquez, que se ha excusado toda vez que tenía en discusión, donde él es presidente, en discusión dos proyectos trascendentales para su comisión, y ha asistido en nombre de los patrocinantes de este proyecto el diputado Jaime Muleta, que le doy la palabra para que presente el proyecto. Diputado Muleta. Hay cadena nacional, parece. De Guiguren, parece. Bueno, presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a los honorables miembros de la comisión, al señor secretario, a quienes están, las señoras, quienes están telemáticamente también. Así es, señor presidente, el diputado Esteban Velázquez nos invitó en su oportunidad a firmar este proyecto de reforma constitucional, y el día de hoy me ha pedido que venga a sostener el proyecto acá a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Como los estimados colegas saben y conocen el proyecto, es un proyecto de reforma constitucional que pretende suprimir el órgano de la delegación presidencial regional y los cargos de delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial. Como todos sabemos, hasta antes de la última reforma, el órgano encargado de la administración superior en cada una de las regiones de nuestro país estaba ostentado en la intendencia regional, ¿ah? Y en el intendente regional como su máxima autoridad. Eso fue cambiado por el gobernador regional y, bueno, el consejo regional, que sigue funcionando, pero a la vez, hecha la reforma, se generó también un nuevo órgano, además del gobierno regional y el gobernador regional, que es la delegación presidencial regional, órgano regido por su máxima autoridad, que es el delegado presidencial regional, designado directamente de manera por el presidente de la República, de manera directa por el presidente de la República, y con las facultades que están establecidas en la ley, con sus principales obligaciones constitucionales, que son las de coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos creados por ley en el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. Esto, como todos sabemos, implica, una vez que se comenzó a ejecutar, además, y se eligieron los gobernadores regionales y asumieron, se empezó a dar cuenta de algo que se sabía previamente, pero es la existencia de un doble órgano máximo regional. Y se generaron algún tipo de contradicciones, contiendas y otro tipo de dificultades y desafíos. Tanto así que el propio Ejecutivo, en el boletín 13.823 de octubre del 2020, buscó también implementar adecuadamente el proceso de centralización, subsanando algunas dificultades, ¿ah?
Y bueno, lo que pretende el proyecto es derechamente suprimir este órgano que es la Delegación Presidencial Regional y los cargos de delegado presidencial regional y de delegados presidenciales provinciales, de tal manera que las atribuciones que hoy día detentan esas autoridades y ese órgano pasen directamente al gobierno regional y a la autoridad que es el gobernador regional. Esa es la idea de este proyecto. Suprime el órgano y la figura desde la Constitución y también en algunos otros cuerpos legales. Ese es el proyecto en términos muy sucintos, señor presidente, y creo yo, y por último señalo que desde el punto de vista de los autores de este proyecto de ley, la elección de los actuales gobernadores regionales y su implementación en estos meses han demostrado la necesidad de terminar, a nuestro juicio, con las figuras y con el órgano que he señalado y los cargos que he indicado. Dado que la profundización de la democracia requiere que eso, atribuciones, ¿cierto?, sean detentadas soberanamente por quien elige el pueblo, que es el gobernador regional, y de esa manera evitar esta situación bicéfala con dos cabezas que hay en cada una de nuestras regiones, además con los delegados provinciales, que generan también otro tipo de situación compleja. Ese es el sentido que tiene. Creemos que es lo democrático, creemos que es lo lógico, y por eso que presentamos este proyecto de ley, que, repito, es de autoría fundamentalmente del diputado Esteban Velázquez, quien me pidió, hoy día lo representa acá, presidente. Muchas gracias, diputado Mulet. Ofrezco la palabra sobre este proyecto de ley. Recordemos que solamente vamos a abrir el proceso de discusión y vamos a fijar más adelante el cronograma hacia adelante. Diputado Zafirio, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que hay que distinguir a lo menos dos materias distintas cuando se busca abordar la eliminación de la figura de los delegados regionales y provinciales del presidente de la República. Porque cuando se comienza a hablar, presidente, de la eliminación de estos cargos, se hace en la lógica de transferir, se analiza conjuntamente con la necesidad de transferir mayores facultades a los gobernadores regionales. Y ambos temas se abordan, insisto, en conjunto. Sin embargo, creo que son temas distintos. Y lo digo por lo siguiente. Sin duda que la legitimidad política del gobernador regional elegido democráticamente no puede ser materia de cuestionamiento y debe tener más facultades para poder principalmente gestionar los recursos sectoriales asignados a las distintas regiones y los propios recursos que actualmente administran o gestionan los consejos regionales. Esa es una materia con la cual estoy en absoluto acuerdo. Y creo que en la medida en que vamos transfiriendo gradualmente más facultades a los gobernadores regionales, tenemos la posibilidad de avanzar en descentralización. Esta elección de gobernadores regionales, desde mi punto de vista, es el primer acto relevante después de la constitución de los consejos regionales en materia de descentralización. Después hubo un freno que nos ha llevado a tener en el tapete de discusión este tema con mucha fuerza. Y lo digo especialmente hoy día hablando desde una región y desde la región de la Araucanía. Pero ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento que para mí representa una dificultad que tenemos que buscar la manera de subsanar. Nosotros constituimos como país un Estado de carácter unitario, independientemente de la autonomía que las regiones adquieran a través de sus autoridades elegidas democráticamente. Seguimos constituyendo un Estado unitario. Las políticas públicas que impulsen los gobiernos, cualquier gobierno,
necesitan de una estructura central que les permita coordinar el aparato, el conjunto del aparato del Estado, para poder precisamente ejecutar esas políticas públicas en la totalidad del territorio. Si pensamos además que entre las facultades que tienen los delegados presidenciales provinciales, si digo bien, y regionales, está la de la seguridad y el orden público, entonces se hace más relevante el poder, de alguna forma, conservar en el Ejecutivo la facultad de coordinar la labor, por ejemplo, y lo cito solo a medida de ejemplo, la labor policial o en la ejecución de cualquier política pública futura, de carácter social, en materia habitacional, en fin. Me pongo en hoy día la mayoría, excepto uno, el de esta región, de los gobernadores regionales pertenecen a un sector político que es cercano al gobierno que va a asumir. Pero pongámonos, hagamos un poco de ficción y pongámonos en el caso inverso. ¿Qué pasaría si de todos los gobernadores regionales elegidos, el próximo presidente de la República contara solo con el de la Araucanía de su sector? ¿Cómo despliega el aparato público? ¿Cómo garantiza seguridad y garantiza la ejecución eficaz, eficiente de las políticas públicas, si no tiene en el ámbito de las regiones, de la región y en el ámbito de la provincia, una autoridad que tenga la facultad de impulsarlas con coherencia con las políticas nacionales? De hecho, hay una norma en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que se expresa en ese sentido y dice que, no obstante ser los municipios, y lo cito solo como ejemplo, corporaciones autónomas de derecho público, sus políticas, sus decisiones, sus inversiones, su acción, no puede ir, en caso alguno, en contraposición con las políticas nacionales. Es decir, para caricaturizar, no podría el gobierno, el Estado central o el gobierno de turno estar impulsando una política para avanzar en la disminución en los déficits de viviendas, de vivienda, y el municipio estar impulsando una política de restricción en la construcción de viviendas de viviendas sociales. Entonces, ese, el primer tema, la verdad es que no me preocupa en general. No me preocupa el aumento en absoluto, al contrario, creo que es valiosísimo el aumento de las facultades a los gobernadores regionales. Me preocupa cómo, en esta segunda parte, el Estado no se hace más ineficiente si no logra tener coherencia en toda la extensión de su territorio a través de una autoridad que pueda bajar las políticas definidas por el gobierno de turno, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la correlación de fuerzas que haya entre los gobernadores regionales elegidos democráticamente. Esa es mi preocupación, presidente, y quería plantearla. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio, diputado Soto y diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Bueno, entiendo que estamos iniciando el debate de esta reforma constitucional y se requiere que hagamos una primera aproximación. Lo primero es decir que me parece extraño que sea la Comisión de Constitución la que revise esto, toda vez que todo lo que se refiere a la reforma de descentralización, a la creación de los gobernadores regionales, a su nombramiento, a la extensión de sus facultades, competencias, que ha sido súper polémico, hay un reclamo que le han entregado muy pocas facultades y están gestionando sus territorios prácticamente con lo mínimo, que yo comparto, pero eso han sido materias que han sido revisadas por otra comisión, no por esta. La ha revisado, entiendo que Gobierno Interior, que es una comisión que tiene una especialización precisamente en todo lo que tiene que ver con la administración de las competencias públicas a nivel nacional y a nivel de los territorios.
Sinceramente, presidente, me parecería que eso sería más adecuado que revisarlo nosotros, que no tenemos una visión completa de cómo está funcionando esto, porque no lo hemos visto nunca. Bueno, pero sin perjuicio de eso, hoy día está en tabla, presidente, y yo quisiera también expresar por una parte que yo creo que el estado de evolución de este país, las necesidades ciudadanas, particularmente de regiones, y particularmente las regiones más alejadas de Santiago, requieren tener autoridades electas que estén a su servicio y que puedan generar políticas públicas lo más cercanas posible a ellos, rendirles cuenta y satisfacer gran parte de las necesidades que tienen sin necesidad de pasar por Santiago, que era la situación anterior a la creación de las gobernaciones regionales. En Punta Arenas, por ejemplo, para revisar las políticas de subsidios para la calefacción en invierno, dependían absolutamente de lo que dijera Santiago y eran a veces decisiones que demoraban muchísimo. Ese es un ejemplo. Ahora todos estos temas ya tienen un interlocutor democráticamente elegido, tienen una coordinación de los servicios públicos y evidentemente están en mejores condiciones de ir resolviendo ese problema y muchos otros. Pero lo que hoy día se nos propone básicamente es interferir en el diseño institucional que hay y eliminar así de raíz algunos cargos públicos que tienen que ver con los delegados regionales, los delegados provinciales, las delegaciones presidenciales, que son cargos públicos, que son representantes del presidente de la República en cada una de las regiones y en cada una de las provincias, para las competencias no entregadas a los gobernadores regionales. Y en esa ecuación, en ese diseño estructural, es bien difícil introducirse sin tener todos los conocimientos. Desde ya a mí me parece que siempre tienen que haber algunas competencias que tienen que ser de resorte de los gobiernos centrales, tal como dijo el diputado René Zafirio. Nosotros no somos un país que tenga un sistema federal. Nosotros, donde un gobierno, un presidente administra los conflictos entre los distintos gobiernos regionales federales. Nosotros somos un gobierno unitario. Y por lo tanto, a mí no me hace sentido que se eliminen los representantes, los presidentes de la región y las provincias y sus facultades, que eso es lo más importante, sus facultades, sus competencias, a falta de una ley que lo resuelva, primero queden sin titular. Yo no entiendo cómo, si los delegados presidenciales regionales tienen a cargo, por ejemplo, coordinar los temas de seguridad pública en las regiones, si se suprime el cargo sin una disposición que se le entregue a los gobiernos regionales, ¿cómo se va a resolver? Van a quedar competencias sin titulares, porque el gobernador regional, muy electo será, pero solo puede hacer aquello que expresamente se le ha transferido. Y si no tiene la transferencia, esas competencias, si no tiene esas responsabilidades y queda sin titular, finalmente se va a perjudicar a las mismas personas en regiones. Yo creo que este proyecto adolece de ese problema, que nos elimina los cargos con una mirada descentralizadora más radicalizada, si se quiere decir, pero no resuelve qué pasa con las competencias, con las atribuciones propias de los cargos que elimina. Por ejemplo, los delegados presidenciales regionales tienen que velar por todo lo que tiene que ver con la seguridad pública. No se consigue que las policías, que son policías nacionales, estén al servicio de los gobernadores regionales o provinciales. Tiene que ver también con toda la administración y la coordinación de los servicios públicos estatales no transferidos a los gobiernos regionales, que harían sin nadie que los coordine. Tienen que ver también con la administración de los centros fronterizos, de los pasos fronterizos. Chile tiene numerosos a lo largo de toda la cordillera, que harían sin titular. Por eso creo que este proyecto tiene una idea que yo comparto, que es seguir avanzando en descentralización, pero puede generar más problemas que soluciones. Y en ese sentido, presidente, yo creo que es interesante que podamos invitar a las autoridades que precisamente están a cargo de este diseño institucional, para que puedan visualizar mejor que nosotros cuáles son los problemas que podría acarrear y que yo, con mi modesta mirada, alcanzo a percibir de la manera que lo he expresado.
Esa es mi preocupación, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho los diputados Zafirio y Soto. Y he visto en mi región cómo el gobernador Orrego hace todo tipo de esfuerzos para influir, para crear mesas de trabajo, pero no son facultades que él tenga, son, gracias a su experiencia de ministro, de alcalde y de intendente, él ha podido empezar a influir más por su propia gestión que por las atribuciones que le da la ley. Entonces, claramente, en este híbrido, porque es un país de una estructura nacional, no federal, que tiene este primer intento por darle un poder a las regiones a través del gobernador, y que obviamente va a tener que recibir año a año más atribución y vamos a tener que ir viendo cómo funciona este proceso que está en una especie de rodaje, pero eliminar sin más las autoridades designadas por el presidente. Por ejemplo, en el tema del orden público, nosotros tenemos una policía nacional, no tenemos policías regionales ni provinciales. Esa Policía Nacional tiene políticas nacionales de distribución de personal, de remuneraciones, de equipamiento, se van compartiendo equipamientos de una provincia o región a otra. Si solamente en el tema del orden público quedaran a cargo de una autoridad regional, esa autoridad regional legítimamente tendría la mirada regional, ya no estaría viendo el país como un todo, traería o trataría de traer todo hacia su molino. Por lo tanto, este híbrido donde hay instituciones de carácter nacional al mando de alguien que es una autoridad regional, yo creo que es incompatible y no va a funcionar. Quizás en la futura constitución decidamos que Chile tenga un sistema federal como en Argentina, aunque en Argentina ha producido muchos cargos públicos, pero pocas buenas noticias para las personas. No reciben los argentinos un Estado más eficiente por el solo hecho de ser federal. Y creo que el peor de los mundos es tener esta especie de mezcla, algunas cosas nacionales, algunas cosas regionales. Yo le daría tiempo a este proyecto, creo que va en la línea correcta y vamos a terminar haciendo este tipo de cambio, vamos a terminar empoderando a nuestros gobernadores, quizá en la próxima constitución, quizá en los próximos años, pero este momento, cuando recién están en rodaje los gobernadores, cuando se está redactando una nueva constitución, y cuando todavía el país está estructurado sobre instituciones de carácter nacional, creo que es un poco apresurado y le veo los mismos problemas que señalaban los diputados que me antecedieron en la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Walker, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. La historia legislativa va a reconocer probablemente a los autores de este proyecto de reforma constitucional, particularmente al diputado y senador electo Esteban Velázquez, que es el principal autor de esta iniciativa, como uno de los pioneros en proponer la figura del delegado presidencial. Sé que ha sido algo solicitado, era que no, por los actuales gobernadores regionales. Sé que algo, además, que se ha comprometido el presidente electo Gabriel Boric, pero esto requiere de un estudio muy acucioso, teniendo en cuenta, como han señalado mis predecesores en el uso de la palabra, y lo señaló muy bien el diputado Leonardo Soto, una mirada completa respecto al nuevo diseño institucional que se requiere en materia de regionalización. Yo comparto algunas dudas, y siempre uno piensa en el serbio, siempre porque uno trabaja con los comités de vivienda, le pasa que muchas veces se obtiene respuestas mucho más inmediatas del nivel central que los propios gobernadores regionales. Hoy día son muy pocos los gobiernos regionales que se han comprometido a financiar los déficits que tienen proyectos de construcción de viviendas sociales. Y terminan recurriendo al nivel central. Me temo que este proceso se pueda agudizar eliminando la figura del delegado presidencial, que a primera vista uno tiende a pensar que va a permitir una mayor descentralización, pero sin tener la figura del delegado presidencial, pues seguimos teniendo un régimen unitario, no hemos pasado a tener un régimen federal, como decía el diputado Jorge Alessandri, con motivo de la figura de los gobernadores regionales. Lo que va a pasar es que
por ejemplo, en los temas de vivienda, se va a recurrir directamente al nivel central sin siquiera pasar por el encargado del Ejecutivo en la región. Se puede agudizar el fenómeno de centralización paradojalmente y sin buscarlo. Entonces, exactamente, porque finalmente cuál va a ser el representante del Ejecutivo, del gobierno además democráticamente elegido a nivel nacional en la región. Entonces, esto requiere no estoy adelantando un juicio en contra, para nada, estoy muy abierto a legislar en esta materia, pero esto requiere una perspectiva completa respecto a un nuevo diseño institucional en materia de regionalización. Muchas gracias, diputado Walker. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Ilavaca, por su intermedio. Saludo a todos mis compañeros titulares, miembros de la comisión, también al equipo de trabajo que nos acompaña y muy especialmente a nuestro invitado, don Andrés Tagle, que espero que no lo hagamos esperar demasiado, porque estamos muy interesados en poder tratar ese proyecto también, junto con el que estamos viendo. Yo quisiera ser precisa y concreta y preguntarle, presidente, ¿qué posibilidad existe en el supuesto de que tuviéramos la voluntad de los patrocinantes de este proyecto y sobre todo en el trámite legislativo que ya iniciamos en este mismo momento, qué posibilidad existe de retrotraer la situación legislativa y que este proyecto sea visto? Entiendo que es una reforma constitucional transitoria y por lo tanto me imagino que ahí hay una primera dificultad, pero aparentemente, dicho lo dicho por todos mis compañeros, sería quizás, le daría una mayor posibilidad de ser legislado rápidamente y con la profundidad que requiere efectivamente la Comisión de Gobierno Interior. Si bien es una reforma constitucional lo que se propone, la materia es administrativa, ¿ya? Entonces, creo que gran parte de los problemas que aquí se han expuesto, que comparto, podrían solucionarse por la vía de una tramitación más especializada en esa materia que la da justamente la Comisión de Gobierno Interior. Entonces, mi pregunta, presidente, es qué posibilidad tenemos de ver que sea de esa forma, si es que acordáramos que eso sería mejor para el proyecto. Además, considerando la cantidad de urgencias que tenemos en esta comisión y que tenemos en la práctica 3 semanas legislativas con mucho por delante para poder tramitar esto. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Antes de darle la palabra al diputado Mulet, se acaba de plantear por lo menos por 2 parlamentarios, señor secretario, la pertinencia de la Comisión de Gobierno Interior respecto a estas materias en el evento que la Comisión en algún momento decidiera traspasar la competencia de esta comisión respecto a este proyecto. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, es lo que estoy preguntando. Sí, bueno, señor presidente, en materia de distribución de competencias, está claro que a nuestra comisión le corresponde estudiar, aprobar, rechazar las reformas constitucionales porque forma parte de su competencia propia. Eso está claro. Pero también es claro que la comisión, frente a alguna determinada situación excepcional, no obstante tratarse de una reforma constitucional, pueda de alguna forma hacer una suerte de renuncia de su competencia reglamentaria, digamos, y solicitar, por supuesto, la aprobación de la sala, ¿no? Que es la única que podría hacer un cambio de esta naturaleza, de remitir el proyecto en forma exclusiva, que parece ser la voluntad de la comisión, a la Comisión de Gobierno Interior, con el propósito de que sea la Comisión de Gobierno Interior la que tramite la reforma. Ha habido otros casos en que se ha procedido a remitir reformas constitucionales a comisiones técnicas que no son la comisión nuestra, ¿cierto? Normalmente en esos casos ha sido como segunda comisión informante. Pero yo creo que nada impide que la comisión pudiese resolver un acuerdo de esto, sobre todo si existe un criterio unánime al respecto. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Antes de proceder a tomar decisiones, el diputado Muleta pide la palabra. Gracias. Yo solamente agradecerle a los señores diputados, señora diputada, las observaciones. Creo que obviamente hay
son razonables los planteamientos que han hecho. Creo que lo importante es poner este tema en discusión lo antes posible. Creo además, y todos lo sabemos, está dentro del programa del propio presidente electo, Gabriel Boric, la supresión de los delegados regionales. Creo que hay que ir avanzando en esta materia. Y dentro del esqueleto, que es el proyecto de reforma, de alguna manera tiene que ver también con la carencia que tenemos de atribuciones para señalar nosotros y crear órganos o atribuciones en distintos órganos del Estado, que no podemos, de manera que eso es parte del proceso legislativo, cómo uno va, obviamente, complementando la idea matriz de este proyecto, que es terminar con el órgano de la delegación regional y los delegados regionales y los delegados provinciales, haciendo obviamente los complementos vía indicaciones que sean absolutamente necesarios. Yo me alegro de que en general las opiniones de los señores diputados de la Comisión contestas en el sentido de ir avanzando y profundizando la descentralización y la eliminación de los delegados, que yo creo que es fundamental. Ahora, respecto a la decisión, bueno, la Comisión tendrá que tomar la decisión si quiere renunciar a su atribución y pedirle a la sala que lo mande a otra. Eso es atribución de ustedes. Yo solo les agradezco su tiempo. Muchas gracias, diputado Mulet. Efectivamente, la razón por... Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, respecto del último punto planteado por la diputada Giles, no me parece, presidente, que la Comisión de Constitución deba declinar en sus facultades en la tramitación de este proyecto. Y por varias razones, porque primero, la idea central, la idea matriz, está dentro del programa de gobierno del presidente electo Gabriel Boric, por una parte. Segundo, porque a partir del 11 de marzo vamos a tener una nueva composición de la Cámara de Diputados y de una parte del Senado. En consecuencia, la continuidad que se puede dar a la tramitación de este proyecto no va a necesariamente sufrir alteraciones que nos puedan hacer pensar que cambiando de comisión el tema puede ser más expedito. Y por último, hay que tener presente que el cambio de gobierno implica también, o debiera implicar, creo que es lo que en definitiva va a ocurrir, un cambio en las urgencias de los proyectos de ley que hoy día está conociendo la Comisión de Constitución. Y eso evidentemente que podría perfectamente descomprimir la presión que hoy día tenemos para resolver en el corto plazo proyectos que debieron haberse tramitado durante 4 años, pero que al gobierno, el gobierno le puso urgencia ahora. De tal manera que hay muchos antecedentes como para que conservemos nuestra competencia respecto a este proyecto y la próxima legislatura resuelva con la nueva realidad que se da tanto respecto a la composición del nuevo Congreso como de las urgencias del nuevo Ejecutivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Mi interés era poder abrir el proceso de discusión. Yo estoy convencido que este es un proyecto importante, un proyecto que además muchos parlamentarios hemos señalado la necesidad de reforzar el trabajo de los gobernadores regionales y la eliminación de los delegados. Y un tema que, y les quiero contar, estamos redactando una carta solicitándole al presidente de la República entre varios parlamentarios, senadores y diputados, en orden a solicitar el cumplimiento de este compromiso también presidencial. Y esto es un tema que va a estar dentro de la agenda legislativa en el próximo periodo. Como hoy día solamente es día de apertura del proyecto, no quiero que tomemos decisiones tampoco apresuradas respecto al mismo. Mi compromiso era con el diputado Esteban Velázquez de poder abrir el proceso de discusión para empezar a analizar y madurar un proyecto que creo que es súper importante. Claramente con el gobierno que asuma vamos a tener que conversar y llevar adelante una propuesta un poco más integral, sobre todo respecto a la falencia o problemas que se han planteado en el proceso de esta discusión. ¿Ya? Muchas gracias, diputado Molet, por el momento y vamos a continuar con la discusión en su oportunidad. Pasamos entonces a... No. Sí, exacto. ¿Ya? Nos van a avisar en todo caso. Sí, ya. En el resto de la sesión procede a abordar el proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar las normas de la Ley 21.385, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional.
Boletín 14.787-07. Se ha invitado al efecto los autores de la moción y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, señor Andrés Tagle, a quien le agradezco la paciencia y siempre la disponibilidad de poder conversar con nosotros respecto a una serie de temas relativos a su función. Se hace presente respecto a este último proyecto que la Comisión acordó efectuar en esta sesión las audiencias públicas con los invitados que se propusieren, como también proceder a la votación en general y en particular este proyecto, ajustando el horario en la medida de lo posible, dada la sesión especial en paralelo de la sala. Le voy a entregar la palabra primero al diputado Matías Walker, que es el principal autor del proyecto, y después le vamos a dar la palabra a nuestro invitado. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Muy breve, porque lejos lo más importante es escuchar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, agradecer a todos los diputados y diputadas de esta comisión que suscribieron este proyecto. El tema es muy simple, nosotros aprobamos la ley que lamentablemente no alcanzó a estar vigente para las últimas elecciones por una dilación inexplicable de un mes del Tribunal Constitucional en poder aprobar el texto aprobado en el Congreso, para que automáticamente el CERVEL pudiera asignar el domicilio más el local más próximo al domicilio del elector en el plebiscito de salida, que además va a ser con voto obligatorio. ¿Cuál es la dificultad? Como advertimos, es que los acuerdos de la mesa técnica y en virtud de lo dispuesto en los acuerdos políticos de la mesa técnica, se estableció en el límite temporal fijado de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 143 de la Constitución, que se remite a las reglas prescritas en el inciso cuarto a sexto del artículo 130, que a efectos de este plebiscito se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales en su texto vigente al 1 de enero del año 2020. Y obviamente no estaba vigente el 1 de enero del año 2020 la ley número 21.385 que aprobamos con anterioridad, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del vocal de votación. Y por eso este es un artículo muy simple que agrega una disposición transitoria a la Constitución, estableciendo que sin perjuicio de las normas aplicables al plebiscito constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 143, en remisión a los incisos cuarto a sexto del artículo 130, se aplicarán excepcionalmente las normas contenidas en la ley número 21.385 para que en el plebiscito de salida se aplique esta nueva ley. Muchas gracias, diputado Walker. Sí, al parecer vamos a suspender 5 minutos, don Andrés, para ver qué está sucediendo en la sala, porque nos están llamando, parece que a votar. ¿Ya? 5 minutos. No hay problema, yo esperaré. Aquí uno, al estar a distancia, puede hacer otras cosas en el instante. Bueno, en relación al proyecto, lo encontramos una reforma en el Consejo bastante oportuna, ¿ya? Y necesaria. La verdad que nosotros estábamos discutiendo si la palabra, las normas pertinentes que dice el artículo 130, donde se hace la revisión, podía ser aplicable o interpretable para aplicar esta nueva ley. Pero obviamente es mucho mejor que haya un artículo transitorio en la Constitución para que esto se pueda aplicar, y no tenemos ninguna observación al texto del proyecto. Queremos hacer presente que nosotros sí estábamos trabajando como que esto se aplicaba en el plebiscito constitucional o de salida, ¿ya? Y tenemos todo un cronograma incluso para su implementación en el mes de abril. En el evento que sea abril
cuando se convoque al plebiscito, digamos, o sea, a los 9 meses en la Convención Constitucional, o alternativamente, obviamente, también para si se convoca en julio, digamos. Así que en ese sentido el proyecto es bastante útil para dilucidar este tema y hacer la aplicación. Nuestra planificación incorpora el desarrollo de la georreferenciación de los 15 millones de electores y además los sistemas computacionales respectivos que determinan las áreas o los polígonos alrededor de cada local de votación, que es su área de influencia y la forma de ir ajustándolos de acuerdo a su capacidad y tamaño, que no es un tema menor de software que hay que realizar para la aplicación de esta ley. Ahora, yo quiero, si me permite, señor presidente, plantear otros temas que dicen relación con el plebiscito y que también pueden considerarse como vacíos en la norma constitucional para el plebiscito de salida. Uno de ellos es la fecha y tiene la ley está señalando que el plebiscito está hace 60 días después de la convocatoria por decreto del presidente de la República, y a su vez tiene que dictar este decreto 3 días después de haber recibido el texto aprobado por la Convención. Obviamente, esto hace probable que ese texto lo pueda recibir el 4 de julio, el 4 de abril, en el fondo, si la Convención no prorroga su mandato, o el 4 de julio se lo prorroga. Incluso lo puede recibir antes. La ley no se pone en el caso que una fecha exacta, sino que podría recibir antes. Y ahí tiene 3 días para dictar ese decreto convocatorio y el plebiscito se hace 60 días después, ajustando a que sea el domingo posterior, digamos, si es que la fecha no cae día domingo, los 60 días. Estamos hablando de que en un evento, si no se prorroga la convención, es 12 de junio, y si se prorroga puede ser el 4 u 11 de septiembre, dependiendo de cuánto se toma el presidente de la República en dictar ese decreto. Ahora, a nosotros lo que nos preocupa respecto de esto es el padrón que se va a usar para este plebiscito de salida. O sea, nosotros obviamente 60 días antes, al publicarse el decreto, podemos establecer un padrón con 60 días de anticipación. Pero al hacerlo, ese padrón no va a ser sujeto a 2 cosas que hoy día están en las mismas leyes, en la ley de inscripciones, a la cual obviamente la norma remite, y que es imposible hacer un proceso de auditoría y permitir la reclamación de ese padrón ante los tribunales electorales por parte de los electores que se encuentran omitidos o de electores que consideran que hay gente que estando no debería estar, digamos, que son las 2 cosas que se pueden reclamar. ¿Ya? Justamente porque no hay plazo. Hoy día para una elección normal este proceso se toma 120 días, en que de esos primeros 120 días está la auditoría, ¿ya? Que toma 30 días hasta que informen los auditores, y el proceso de reclamación otros 30 días, así llegamos al día 60. Y entre los 60 días antes de la elección o plebiscito y los 30 días, nosotros justamente hacemos la asignación a los locales de votación, como dice esta nueva ley, ¿ya? Y para tener en el fondo ya el padrón asignado por mesa al día 30, y ahí vamos a imprenta, y no solo a imprenta, se imprime un padrón aparte para cada mesa de votación, sino que vamos a armar las cajas de los materiales de cada mesa con el padrón emitido, que se hace en forma regional. Entonces, como están las cosas, nos preocupa que no haya ni proceso de auditoría ni reclamación. Hemos hecho elecciones sin auditoría ni reclamación, que es básicamente lo que se aplica en las elecciones primarias, ¿ya? Pero es preocupante. Yo dejo la inquietud si es conveniente en una cosa tan trascendente como un plebiscito que apruebe una constitución, que estas 2 etapas no se hagan. Más importante quizás la reclamación que la auditoría, pero cualquiera de ellas. Ahora, creemos que la solución de esto es fijar la fecha de este plebiscito de salida derechamente en la Constitución, que puede ser, dada la realidad que probablemente la Convención se tome los 90 días adicionales, fija o 3 meses, fijarla derechamente en una fecha de septiembre y permitir que eventualmente todo este proceso de 120 días se haga con anticipación, aún en el caso de que, en la eventualidad poco probable de que no haya ningún texto, digamos, de plebiscito aprobado por la Convención.
pero que se pueda comenzar ese proceso, hacerlo con la debida anticipación, ¿ya? Sin postergar la fecha, como digo, del plebiscito. Esa es una inquietud que tenemos, digamos, y que, bueno, aprovecho la oportunidad de ponerla en conocimiento de esta comisión. Y hay dos más también que están relacionadas, bueno, no son lo mismo. Nos preocupa el concepto de ciudadanía, ¿no? Y lo que tiene que ver con la obligatoriedad. Bueno, en ambos plebiscitos se habló que se convocaba a la ciudadanía. Bueno, la Constitución define ciudadano a los chilenos, no a los extranjeros. Nosotros ya interpretamos la vez anterior que en realidad lo que se quiso decir al fijar ciudadanía se estaba refiriendo al electorado, que es la palabra en nuestra opinión correcta, ¿no? Ahora, pero sin embargo, por otra parte, se está diciendo que en este plebiscito de salida hay una obligatoriedad de voto para todos los que tengan domicilio electoral en Chile. Eso incluye a los extranjeros, ¿ya? Y por lo tanto el principio sería para ellos obligatorio. Pero más adelante se fija la multa solo para los ciudadanos, ¿ya? Y aquí ya, al usar la palabra ciudadano, nosotros no podemos entender que eso incluya a los extranjeros, ¿ya? La ley es muy clara, la Constitución es muy clara en el artículo 13 de definir ciudadanos solo los chilenos. Y obviamente la diferencia primordial con los extranjeros, que si bien tienen derecho a voto, no tienen el derecho a ser elegidos, que es lo que otorga la Constitución al ciudadano como gran diferencia entre ambos tipos de personas. Ambos son electores, por supuesto, pero unos son ciudadanos con derecho a ser elegidos y los otros no. Este es un punto que podría ser oportuno aclarar. Como están las cosas, creemos que hay una obligatoriedad para los extranjeros, pero por otro lado no hay una sanción si no votan, porque la sanción solo está referida a los ciudadanos. Y por último, hacer presente que las facultades especiales que se le otorgó al Consejo Directivo del CERVEL para poder hacer algunas modificaciones en determinadas materias a las leyes de votaciones, con ocasión de las elecciones en pandemia que tuvimos en el 2020 y 2021, que incluían el protocolo sanitario, ahí están la vía pasta. Nosotros hicimos excepciones de que pudieran excusarse vocales, bajamos la edad a 60 años, hicimos apoderado, aforo, etcétera, obligatoriedad de mascarilla, la vía pasta azul. Todas estas normativas están en la disposición transitoria 41ª, pero están referidas como aplicables en los años 2021 y mientras hay alerta sanitaria. Es probable que en el plebiscito de salida a septiembre, bueno, uno no lo quiere, pero hay una buena probabilidad que todavía mantengamos alerta sanitaria por el tema de la pandemia. Sin embargo, como no está el año 2022 en la 41ª de la Constitución, nosotros no vamos a tener facultades para hacer normas especiales en ese caso y vamos a tener que volver a cumplir el texto expreso de la ley, ¿no? Dejo la inquietud que también esa es una materia que podría revisarse, simplemente agregando el año 2022 a la 41ª de la Constitución, digamos, porque todo hace pensar que podemos estar en condiciones similares a las actuales en septiembre, digamos, ¿no? Esas son mis opiniones, señor presidente. Lamento quizás haber ido un poquitito más allá del proyecto, pero creo que son consideraciones en general importantes y inquietudes que nosotros tenemos respecto del plebiscito de salida constitucional al respecto como Consejo Directivo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Yo creo que usted ha puesto sobre la mesa una serie de temas que son súper importantes en el proceso de discusión de lo que viene y cómo vamos a desarrollar el proceso constituyente. Lo que se va a sumar además con la discusión que también han planteado algunos constituyentes de la posible extensión de los plazos de funcionamiento de la constituyente. Es decir, viene un paquete importante que espero que la Comisión de Constitución, que le toque asumir el 11 de marzo, además con el nuevo gobierno, se hagan cargo de estos temas que están ahí presentes en el proceso de debate. Así que agradecido, don Andrés, por el tremendo aporte que nos ha hecho y por poner sobre la mesa algunos temas que efectivamente a esta comisión le preocupan harto. Ofrezco la palabra sobre el punto, diputado Matías Walker.
No, muchas gracias al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, por ratificar la pertinencia de este proyecto de reforma constitucional. Efectivamente estaba el nuevo criterio en la ley, pero no estaba en la Constitución. Y ahí podía generarse una controversia en el propio Tribunal Constitucional cuando quisiéramos aplicar esta norma, que es de vital importancia, porque parece un debate muy académico, pero cuando vimos la última elección, en la segunda vuelta, la falta de locomoción colectiva, los trastornos que provocó en la ciudadanía, la falta de transporte público el día de las elecciones, la gente caminando, quedó más patente que nunca la importancia de aplicar esta ley que ya habíamos aprobado en el Congreso, que asigna automáticamente el local de votación más cercano al domicilio de los electores. Imagínense si ocurre lo mismo en el plebiscito de salida con voto obligatorio más encima. Así que agradecer al presidente del Consejo el apoyo a nuestro proyecto, y efectivamente hay una serie de temas complementarios muy interesantes que pueden ser materia de otro proyecto que podría patrocinar el propio Ejecutivo o los parlamentarios de esta comisión, pero lo que estamos todos de acuerdo es que este proyecto de reforma constitucional tenemos que despacharlo cuanto antes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado Leonardo Soto. Ahí está. Gracias, presidente. Bueno, agradecer también la presencia de don Andrés Tagle, de los demás colegas que estamos interesados en sacar este proyecto de reforma constitucional, porque conocemos todos los esfuerzos que hacen los ciudadanos para poder acercarse a la urna en toda esta seguidilla de procesos electorales que hemos tenido. Y hay que sacar las elecciones correctas. Hay que acercar la urna a los domicilios de las personas. No están obligados a recorrer largas distancias para poder ejercer su derecho a voto, y nosotros tenemos mucho que hacer al respecto. Este proyecto va en la línea de subsanar un vacío que iba a dejar con una legislación anticuada, lejana a las urnas de los votantes en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Y lo vamos a corregir ahora, pero no está de más decir que también hay que instar a todos los ciudadanos a que puedan actualizar sus domicilios, colocar los domicilios. Hoy día se puede hacer por internet a través de esta firma electrónica, y se puede precisamente colaborar con este proceso. También instamos al servicio electoral a que siga creando nuevas circunscripciones electorales para los lugares más alejados. Hay varias peticiones parlamentarias en curso, es el momento de hacerlo, y buscar por todos los medios que los ciudadanos se reconcilien con nuestras instituciones democráticas, participando en las grandes decisiones que tiene este país, como es esta, en julio o cuando sea, la de una nueva constitución democráticamente redactada, que le dé un rumbo a este país que hoy día no lo tiene. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Bueno, no hago más que confirmar que don Andrés Tagle es un caballero encantador, y además de eso tremendamente práctico y concreto, que es algo muy poco común en nuestras autoridades. Nos deja varias tareas, por cierto, del mayor interés, pero además ratifica la importancia que tiene este proyecto, que como él también es un proyecto práctico y concreto, y yo creo que ese es su mayor valor, porque sin grandes aspavientos hace un aporte efectivo a la participación ciudadana, que creo que es un aporte incluso más importante desde el punto de vista filosófico, menos discutible que la propia obligatoriedad del voto, al cual se le ha atribuido supuestamente por parte de algunos la característica de generar participación. Eso que es discutible, en este caso me parece que no es en absoluto discutible, que algo tan concreto y tan preciso y tan práctico como que lo que se propone en este proyecto va a generar participación, y participación en buenos términos. Yo quisiera pedirle, presidente, si usted tiene a bien, que pudiéramos someter inmediatamente a votación el proyecto y ojalá aprobarlo. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. No, si esto está desinhibido desde el día de ayer. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre el punto.
Hoy día, al finalizar la sesión, corresponde entonces entrar a la votación en general y en particular este proyecto. Es un proyecto bastante simple, acotado, pero con un tremendo impacto en la sociedad, así que vamos a tener en votación inmediatamente, señor secretario. Gracias, señor presidente. Como te lo he dispuesto y la comisión así también lo ha acordado, se procede a la votación tanto en general como en particular del proyecto de reforma constitucional en tabla. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. A favor, señor A secretario. favor, señora Pamela. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor en general y en particular, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Don Matías Walker. A favor en general y en particular por tratarse de un único artículo de este proyecto de reforma constitucional, señor secretario. Gracias, don Matías. A favor, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 6-0-0. Por aprobado entonces el proyecto, tanto en su votación general y en particular. Diputado informante. Le correspondería por orden alfabético a la señora Pamela Giles, pero ella puede ceder su... Lo totalmente sé. Ustedes saben que Sí. yo no hay nada que me moleste más que llamar la atención. ¿Alguna Me persona pongo a que se propuesta sea. con la señora? Proponemos entonces al diputado Matías Walker para Ok. que pueda ser el informante de este proyecto de ley. ¿Están de Perfecto. acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, diputado Matías Walker será... ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta sesión se levanta. Muchas gracias a todos los invitados. Thank you.